Hola, bienvenido. Mi nombre es Joel Medina. En esta ocasión vamos a mirar un tema muy interesante. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió con Caín y Abel. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y por qué la de Abel sí? Acompáñenme a estudiar este fabuloso tema. ¿Sabe usted que este tema es un tema de controversia entre algunas personas? Y se sorprenderá que muchas personas que son cristianos o que nos hacemos llamar cristianos, no entendemos el concepto completo de lo que sucedió con Caín y la ofrenda que él trajo a Dios o a Jehová en su momento. Hoy vamos a explicar, a tratar de mirar por el punto bíblico qué fue lo que sucedió en este caso. Recuerde que también este punto es un punto que muchas personas han utilizado, que son ateos o panteístas, que han utilizado la Biblia para decir que se contradice, porque un Dios de amor no sería nunca, nunca, jamás, jamás capaz de rechazar una ofrenda o un regalo que le traiga a un hijo. Veamos en realidad qué fue lo que sucedió. Para eso tenemos que ir a la Biblia, obviamente. Si usted quiere contradecir a la Biblia, entonces vamos a acatarnos a lo que la Biblia dice. ¿Qué le parece? Vamos a mirar Génesis 2. Vamos a mirar en este caso la palabra de Dios y a tratar de entenderla también. Vamos a Génesis 2, por favor. Yo le pido que abra su Biblia. Si no tiene una Biblia ahí con usted, yo le recomiendo que consiga una. Y de todas maneras, las letras aparecerán aquí en su pantalla para que usted la pueda leer en este caso. Pero yo le recomendaría que, si no tiene una Biblia, consiga una Biblia. Llámenos donde quiera que se encuentre. Buscaremos a alguien que le traiga una Biblia y le regalamos una Biblia. Si es necesario mandársela por correo, se la mandamos por correo también. Así es que tenemos el correo electrónico donde usted nos puede mandar un mensajito, o bien también nos puede llamar por teléfono y con mucho gusto le enviaremos a usted una sagrada Biblia, una santa Biblia. Vamos a mirar Génesis 2, el versículo 16 y 17, para entender qué es lo que estaba pasando en este caso con Caín y con Abel. Número 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ok, tenemos que mirar aquí lo que está pasando. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, obviamente no existía el pecado, pero Dios les da una advertencia. Miren, si ustedes me desobedecen y comen de este árbol, automáticamente estarán cometiendo algo que para ustedes hoy en día no conocen, ¿no? Estoy parafraseando, obviamente, ¿no? Y si ustedes comen de este árbol, entonces van a tener que morir. En otras palabras, en estos momentos ustedes ahorita son eternos, pueden vivir para siempre. Pero si ustedes me desobedecen a mí, que soy su creador, y comen de este árbol que está en el centro del huerto, entonces ustedes van a morir. De esa manera tiene un poquito más de ciencia a lo que estamos tratando de entender. Dios les dio a ellos la eternidad, pero con una condición: tenían que obedecer a Dios. Y si desobedecían, ahí estaban las consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, si tú pecas, tienes que morir. Y el hecho de ya en este mundo, al haber nacido por la descendencia de Adán y Eva, automáticamente estamos predestinados a morir por parte del pecado, porque ya hemos sido concebidos en pecado. Así es que todo mundo, en cuanto nace, en realidad desde que se hace el feto dentro de la mujer, ya va creciendo y va muriendo cada instante, cada minuto que va pasando, vamos muriendo automáticamente. Ese es nuestro destino, tener que morir, ya sea de madurez, desde viejos, o bien de enfermedad o cualquier otra cosa que venga a nuestras vidas, ¿no? Dependiendo a lo que hayamos hecho en nuestras vidas, ¿no? Si un accidente, qué sé yo, lo que pueda hacer. Pero el caso es de que el ser humano tendría que morir. Eso no era posible hasta que no entró el pecado en el Edén, hasta que Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios y comieron del fruto prohibido. Entonces ya entra el pecado. Entonces, ahora, una vez ya el pecado dentro
del ser humano, una vez que ya entró el pecado a la tierra, ahora Dios les había dicho, van a tener que morir. Ahora tiene que haber derramamiento de sangre para poder, en este caso, borrar el pecado. Lo que Dios tuvo que hacer en este caso fue sacrificar un cordero. ¿Por qué un cordero? Era el animal que mejor simbolizaba al Hijo de Dios cuando tenía Cristo que venir, en este caso 2000 años más tarde, para morir por la humanidad. Y el cordero, si usted en alguna ocasión ha estado donde se mata un cordero, el cordero no hace escándalo. No es como una chiva o un marrano, por así decirlo. No hay, el cordero se queda tranquilo, se queda callado, es degollado y no hace absolutamente nada. ¿Sabe lo único que hace un cordero? Derramar lágrimas cuando está muriendo, cuando él sabe que ya su vida se está yendo de su cuerpo. Qué cosa tan triste, ¿no? Pero ese era el animal que mejor simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista, cuando Cristo fue a él para que lo bautizara en los evangelios. Entonces, una vez que el hombre peca, Dios tenía ya el plan B. El plan A era de que el ser humano viviera eternamente obedeciendo a Dios y siendo feliz en el huerto, en el Edén, con todas las ventajas que Dios le había dado. Pero una vez que entra el pecado, el hombre pierde ventajas y ahora Dios tenía que hacer algo para poder rescatar a ese ser amado que Dios había hecho en su momento. Y en este caso, Dios tenía un plan, el plan de mandar a su hijo, pero el hijo no iba a llegar hasta muchos años después. Así es que, mientras tanto, el cordero tenía que ser sombra de lo por venir, así lo dice la Biblia. Quiere decir que el cordero estaba en su momento mientras de que Cristo venía. Cuando Cristo vino y muere en la cruz, ahí se quita ya, en este caso, la carga del cordero, de estar matando y sacrificando un cordero, en este caso el pueblo de Israel, todos los días. Y de hecho dos, en la mañana y en la tarde, es como la Biblia lo pone, ¿no? Entonces, ese fue el mandato de Dios. Ahora, vamos a dejar eso ya a un lado, ya que entendimos el mandato de Dios para poder, en este caso, quitar el pecado del mundo. Ahora sí vamos a mirar con ojos más claros qué sucedió con Caín y con Abel. Si Caín viene, recuerde que Adán y Eva tuvieron por fuerza que darle la herencia a sus hijos de lo que tenían que hacer. ¿Y cómo sabemos esto? Es muy sencillo, porque Abel traía apropiadamente lo que Dios necesitaba para perdonar sus pecados. Y sin embargo, Caín, no. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a mirar qué pasó con Caín y con Abel en este caso. ¿Les parece? Vamos a mirar Génesis, en este caso, 4. Y vamos a mirar desde el versículo número 2 hasta el 8. Así es que yo le invito una vez más a que tome su Biblia y me siga si la tiene a la mano. Y si no, de todas maneras, ahí estarán las letras en la pantalla para que usted pueda seguirme. Y después engendró, el número 2 de Génesis 4. Y después engendró a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, hace que Caín fue un agricultor, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, o sea, que se enojó, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nótese que no mató Caín a Abel inmediatamente en cuanto Dios rechazó su ofrenda, ¿no? Sino que esperó el momento apropiado para, en este caso, matar a Abel. Pero vean lo que está pasando. Abel trae, dice la Biblia, de su grosura, de lo mejor que él tenía. Y Abel trajo lo mejor, no porque Abel
quisiera necesariamente traer lo mejor. Obviamente era su deseo, pero en realidad era un mandato de Dios, y lo miramos a través de la Biblia cuando Dios le habla a Israel y le dice: tienes que traerme un cordero que no tenga mancha, digamos, que no esté ciego, que no esté cojo, que no tenga ninguna enfermedad. Tiene que ser un cordero limpio, un cordero que sea digno para mí. Esa era la razón por la que Abel traía lo mejor. Digamos, en este caso, el cordero más gordo, el cordero mejor, de mejor salud, el más agradable ante los ojos del ser humano. Porque si era el mejor para nosotros, obviamente sería el mejor también para Dios. Pero Caín, siendo el agricultor o labrador, como dice aquí la palabra de Dios, en este caso él dice: yo voy a llevar a Dios lo que yo quiero llevarle. Y en este caso voy a llevarle a él solamente lo mejor, eso sí, lo mejor de lo que yo he cosechado de la tierra, lo que la tierra me ha dado a mí en este caso, ¿no? Digamos, en este caso, sandías, legumbres, vegetales, frutas, lo que haya sido. La Biblia no menciona exactamente qué fue lo que trajo Caín a Dios, pero sí dice que era un agricultor. Así es que queremos pensar que trajo todo ese tipo de ofrendas para Dios. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que está pasando aquí? Caín estaba desobedeciendo deliberadamente el mandato de Dios. ¿Por qué? Porque con frutas, vegetales y legumbres, Dios no puede perdonar el pecado. ¿Por qué? Porque no hay derramamiento de sangre. Se necesita un derramamiento de sangre, se necesita quitar la vida a alguien. Porque recuerde que Dios le dijo: si tú comes de este árbol, ciertamente vas a morir. Así que alguien tenía que morir. Y en este caso Dios hizo la provisión de traer un cordero para quitarle la vida y así prolongar un poquito más la vida del hombre, dándole oportunidad a que se arrepintiese y pudiera aceptar, en este caso, el sacrificio de Dios, el sacrificio y la ofrenda que Dios, en este caso, por gracia nos estaba dando al ser salvos. O sea, cuando el hombre peca, es destituido completamente de la gloria de Dios, es destituido del cielo, pero a través de la sangre del Cordero, a través de la muerte de Cristo Jesús, hoy en día nosotros tenemos una vez más la oportunidad de poder llegar hacia el cielo donde Dios mora, que esa es la esperanza de todo cristiano fiel y que trata de seguir la Biblia apropiadamente. Así es que ese es lo que está detrás de todo este sacrificio. Y cuando Caín decide desobedecer a Dios deliberadamente, hay un problema allí. ¿Por qué? Porque Caín está trayendo lo que él quiere nada más y no lo que Dios estaba pidiendo. Ojalá que eso esté claro. Voy a poner un ejemplo, una ilustración un poquito diferente. Vamos a poner que yo tengo mucho dinero. Es un ejemplo nada más. Al fin y al cabo, que es solamente imaginaria la casa. Vamos a tratar de hacer una casa grande, ¿ok? Yo quiero una casa con 5 cuartos y que el pasillo tenga ciertas medidas, no digamos que tenga 8 pies el pasillo de medidas, y cada cuarto que tenga 3 van a tener 40 pies cuadrados y 2 van a tener 50 pies cuadrados, y quiero que en cada cuarto haya un baño, por así decirlo. Quiero la sala, en este caso de 80 pies cuadrados, y quiero que el zaguán y quiero que la sala sea de 80 pies cuadrados y que tenga, en este caso, un balcón la casa por encima. Y hay varias especificaciones que le doy a mi hijo arquitecto para que él haga la casa así. Una casa bastante grande, ¿no? Ahora, una vez ya hecho los planos, porque él va a hacer todos los planos con sus medidas apropiadamente y todo lo que tiene que hacer, y ahora, hoy en día en Estados Unidos, tiene que ser todo aprobado por la ciudad, por el estado, para poder para poder fincar un negocio, una casa, un edificio. Así es que yo llevo mi plano al gobierno, lo aprueban, todo está bien. Ahora vengo con mi hijo, que es el constructor, y le digo a mi hijo: ok, aquí está el plano, está todo aprobado, no hay ningún problema, vamos, aquí hay suficiente dinero. Acuérdense que es imaginatorio nada más, ok. Aquí hay suficiente dinero para que me hagan la casa como están aquí en los planos. Ahora, el hijo, que es constructor, que es mi hijo de paso, ve la casa y ve los planos, y sin decirme nada, él comienza a construir la casa, pero él
reduce la casa. Digamos, ahora en lugar de ser 40 pies cuadrados los 3 cuartos que pedí de 40 pies, los hace solamente de 30. Y los de 50 los hace solamente de 35. Y la sala, que era de 80, la hace solamente de 60. Y le quita el balcón a la casa porque va a costar más caro. Entonces, ya él hace lo que él quiere con la casa. Y ahora, vamos a suponer que es la casa, yo no estoy mirando la construcción, sino de repente ya él la terminó. Yo voy a ver a la casa que yo había diseñado. Recuerde que yo la diseñé, solamente le dije a mi hijo arquitecto que él hiciera apropiadamente las medidas y los planos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora yo, ya que después que mi hijo terminó la casa, porque es en otra ciudad, vamos a ponerle así para que tenga un poquito más de ciencia de lo que estoy hablando. Yo no vi la casa, yo le di el plano, le di el terreno a mi hijo donde él iba a construir la casa. Entonces, yo voy obviamente esperando ver dos cuartos de 50 pies, el principal, y cada cuarto con su baño, y de paso él quitó los baños de los primeros 3 más pequeños y solamente puso en los 2 grandes, los 2 principales, ¿no? Ahora, mi hijo que hizo la casa me dice: papá, lo que pasa es de que si hago la casa tan así de grande, va a costar más dinero para mantenerla. En el tiempo de calor vas a necesitar más dinero para poder enfriar la casa. En el tiempo de frío vas a necesitar más dinero para poder calentar la casa. Así es que te hice un favor. Mira, la casa está más chiquita, está más cómoda, vas a gastar menos dinero. En realidad, eso es lo que yo quería. Definitivamente que no. ¿Cómo me voy a sentir yo con mi hijo que invirtió el dinero que yo le di para hacer una casa que no estaba apropiada a lo que yo había diseñado? Eso es lo mismo que Dios hizo con nosotros, con nuestra vida. Él diseñó un plan de salvación. El plan está hecho. Solamente tenemos que obedecer y aceptarlo y seguirlo para poder ser salvos. No tenemos que inventarnos nada diferente y traerle a Dios un invento nuevo en nuestras vidas para poder nosotros ser salvos a través de un nuevo invento. Dios ya lo inventó y solamente nosotros tenemos que seguirlo y aceptarlo. Ojalá que eso te haya ayudado a entender un poquito más lo que sucedió con Caín. Caín desobedeció y fue la razón por la que Dios no aceptó su ofrenda. Así es que la lección para ti es la siguiente: ¿obedecerás tú el mandato de Dios o vas a hacer lo que Caín? Traer a Dios lo que a ti te plazca. Si la Biblia dice específicamente esto, ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto otro? Si la Biblia dice que el sábado es el día de reposo, ¿por qué vamos a guardar el domingo? Te lo dejo de tarea. Ese será otro tema. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Recuerda, escríbenos. Con mucho gusto te tenemos tus preguntas. Una vez más, que Dios te bendiga y te guarde.